Buenas tardes. A nombre de Panama Economy Insight, tenemos el agrado de presentarles este año la conferencia de proyecciones económicas que siempre presentamos como todos los años, acerca de las perspectivas de crecimiento de los sectores económicos. Y este año es un poco diferente, ¿no? Porque ha habido un cambio de gobierno, y entonces el gobierno nuevo tiene un nuevo plan de inversiones y que está entonces por presentar algunos proyectos nuevos y asimismo dar continuidad a algunos proyectos del pasado gobierno. Y entonces eso es lo que vamos a ver en este foro y en esta conferencia. Y entonces vamos a tratar de hacer algunos escenarios y vamos asimismo a describir cuáles serían los factores de riesgo que habrían en estas proyecciones, que son de mediano plazo. E incluso vamos a ver al final algunas cosas que son un poco más allá de largo plazo, cómo podrían llegar a afectarnos en nuestras proyecciones de futuro, principalmente temas que tienen que ver en el largo plazo con todo lo que es el sector de logística y transporte, sabiendo que vamos a tener dentro de algunos años a un nuevo competidor que podría estar compitiendo con nosotros en los mismos servicios que nuestro país siempre ha estado ofreciendo desde que inició la República y que los norteamericanos construyeron el Canal de Panamá. Entonces, agradezco a todos aquí presentes, miembros del sector privado, a el Colegio de Economistas que está aquí también presente, a los medios de comunicación, a la prensa, al diario El Venezolano y todos aquellos que nos acompañan para que escuchen entonces esta conferencia y entonces al final de la misma puedan hacer algunos cuestionamientos de las cosas que les interesan y de las cosas que, y al final queremos que ustedes se lleven de aquí algunos resultados que nosotros hemos elaborado en estas proyecciones que pudiesen servir para tomar decisiones de inversión. Las proyecciones del crecimiento económico. Nosotros tenemos unas proyecciones que son un poco diferentes a las que se han estado comentando y incluso las que ha elaborado el gobierno y las que ha elaborado el Fondo Monetario Internacional. Ellos, tanto el gobierno como el Fondo Monetario Internacional, piensan que va a haber un crecimiento bastante, lo que ellos dicen, bastante moderado. Nosotros hemos hecho nuestros cálculos como hacemos con todos los años y entonces vamos metiendo en nuestros modelos estadísticos, modelos de tipo económico y que usan algunas herramientas estadísticas y matemáticas, las informaciones que hemos ido recibiendo y que van alimentando el modelo acerca de las inversiones y acerca de el crecimiento de los sectores claves de la economía. Y entonces estos son los resultados. Nuestros resultados son que el crecimiento económico de Panamá va a ser oscilante, como ha sido en el pasado. Durante la administración de Martín Torrijos, el crecimiento osciló y llegó a niveles de 2 dígitos, y durante el gobierno de Ricardo Martinelli ocurrió lo mismo, y el crecimiento osciló y llegó a niveles de 2 dígitos, y así mismo nosotros vamos a estar observando un crecimiento oscilante durante este gobierno de Juan Carlos Varela, que podría llegar a alcanzar los 2 dígitos en la mitad de su periodo presidencial. ¿Por qué ocurre esto? Porque los gobiernos que llegan nuevos hacen un plan de inversiones, y más ahora que existe por obligación
hacer un plan estratégico de gobierno para el quinquenio, y en ese plan estratégico ellos ponen los proyectos que van a realizar, y cuando ellos llegan al gobierno, entonces ellos empiezan entonces a licitar estos proyectos, y entonces hay una disminución en ese momento cuando hay la transición de un gobierno hacia otro, hay una disminución en ese momento de la inversión pública. Cuando esto se empieza a licitar, entonces como a la mitad del gobierno, entonces la inversión pública está llegando a su pico de expansión, y luego al final del gobierno ya entonces vuelve y cae. Y como cada gobierno que llega al poder no repite, entonces se van formando estos ciclos de inversiones, y estos ciclos de inversiones de inversión pública son los que al final afectan el crecimiento económico y producen estas oscilaciones y del crecimiento que llegan a números de 2 dígitos. Entonces, este año 2014 nosotros estamos proyectando un crecimiento de 6.7%, y ese crecimiento es el que más o menos se ha estado registrando hasta el primer semestre del año. Y nosotros pensamos un crecimiento incluso un poco menor en el año 2015, de 5.2% el próximo año, porque la inversión pública apenas está entonces en trámite. Los proyectos estarían entonces, se elabora un plan, se están apenas licitando, pero luego en los años siguientes, 2016, 2017, la inversión pública entonces va a estar en todo su apogeo, y va entonces a producir estos impactos sobre la tasa de crecimiento económico del país. Entonces nosotros estamos viendo una inversión bastante alta, igual que la que tuvo el gobierno pasado, con muchos recursos, y que podría alcanzar hasta los 16.000 millones de dólares durante los 5 años. Y dentro de esto van a haber proyectos que se van a hacer que dejó la administración anterior inconclusos, y van a haber proyectos nuevos también que se los voy a presentar adelante, que también se van a realizar. Entonces, esto es el crecimiento entonces por sectores económicos hasta el año 2019, el crecimiento proyectado, de acuerdo con nuestra modelización. Y entonces, esa misma oscilación, aquí arriba está el total, que veíamos aquí el crecimiento de doble dígito en el año 2018, y aquí cuando en el año 2017 el crecimiento está repuntando. Y entonces, esto es la distribución de ese crecimiento económico. ¿Cómo se daría ese crecimiento económico en cada uno de los sectores económicos? Y entonces, en el caso de la construcción, tenemos unos crecimientos de doble dígito en el año 2016, 2017, 2018, y luego vuelve y baja al 2019, cuando ya los proyectos públicos están entonces finalizando. Y al principio, en el año 2015, no hay mucha esa magnitud. Hay bastante inversión pública, pero no en esa magnitud para producir crecimientos de 2 dígitos. Entonces, son unas perspectivas muy buenas para el sector construcción, porque son pocos los países de Latinoamérica los que están creciendo a estas velocidades. Así mismo podemos ir viendo entonces en cada uno de los sectores el comercio, que se estaría expandiendo también de esa manera. Las actividades de transporte, ustedes pueden observar cómo van acelerándose en la medida en que van alcanzando el año 2018, y eso es lo que estaría ocurriendo.
esto es lo que les comentaba, que el Fondo Monetario Internacional pronostica este tipo de crecimiento que ellos consideran como más conservadores y moderados. Nuestro crecimiento parte de en el año, aquí, bueno, este es la cifra real, ¿no? En el año 2014, bastante cercano al de ellos, pero luego baja por lo que le decía del caso de la inversión pública y repunta y queda por encima del de ellos, y todo esto lo produce la inversión pública, toda esta oscilación, y vuelve nuevamente a un crecimiento más o menos cercano al que ellos pronostican. Entonces, nuestras tasas de crecimiento oscilan con respecto a la tasa de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, y la tasa de crecimiento del Fondo Monetario Internacional pasa a través de esa oscilación. Bueno, esto es lo que le decía, que este es el cálculo que hemos hecho de la inversión pública. ¿Cuánto podría haber en inversión pública? Serían 16.300 millones de dólares, 360 millones de dólares. Y entonces hay un proyecto aquí que impacta bastante también, y que es el de la mina de cobre de Donoso. Ellos tienen 4.120 millones de dólares que invertir. Ellos van un poco atrasados porque ellos tuvieron también algunos problemas de tipo con los trabajadores. Así que ellos van un poco atrasados, pero ellos van a hacer definitivamente a seguir esta inversión, que es bastante grande, como la inversión del canal, 4.120 millones de dólares. Y el nuevo puerto de Corozal. El nuevo puerto de Corozal podría estar en este orden de 1.200 a 1.300 millones de dólares en inversión. Es un puerto nuevo de transbordo de contenedores, y que se va a construir en 2 fases, y aproximadamente como en el año 2022 o 2023 ya va a estar construido en sus 2 fases. Entonces, y se van a invertir esos 1.300, entre 1.200 a 1.300 millones de dólares, y va a mover aproximadamente 5 millones de contenedores de TEUs. Estas son las proyecciones de la tasa de inflación. La inflación, ¿verdad?, ha bajado. Ha bajado